Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la desvinculación de Radamel Falcao, exfutbolista del Millonario, que finalmente va a dejar el Galatasaray de Turquía. ¿Por qué vamos a hacer este video? Porque mucho se ha hablado durante ciertos momentos del mercado de pases sobre alguna mínima posibilidad que tendría el colombiano de volver a ponerse la banda. Claramente el mercado de pases acá en el país está cerrado, por lo que justamente las posibilidades siguen siendo muy pocas, casi nulas diría yo, pero aún así puede llegar a quedar una mínima puerta abierta, quizás no para este receso, pero quién te dice que a lo mejor dentro de 6 meses pueda volver a la Argentina, y si esto sucede, obviamente será para volver a ponerse la camiseta de River. Empecemos. Los últimos meses y más específicamente las últimas semanas de Falcao en Turquía fueron verdaderamente un calvario en todo sentido. Las lesiones lo marginaron de las canchas en gran parte de la temporada pasada y ahora el presidente y el director técnico del Galatasaray no tienen planes de incluirle en el plantel para lo que viene, es decir, para la temporada 2021-2022 que en Europa va a arrancar en lo inmediato. Mantener su alto contrato y la renovación del equipo son dos justificaciones suficientes para darle rienda suelta y dejarlo ir del club. El contrato del Tigre termina el 30 de junio del 2022, dentro de una temporada, pero desde Estambul quieren liberarlo ya mismo. Fatih Terim, el entrenador del conjunto turco, optó por rejuvenecer la plantilla de cara a la siguiente temporada y no contaría con los servicios del delantero colombiano, que recordemos cumplió 35 años en febrero, por lo que claramente no entra en este nuevo objetivo de contar con futbolistas más jóvenes. Aunque para terminar definitivamente con su contrato, el Galatasaray tendrá que pagar un resarcimiento muy alto. Sumado a esto, hay que tener en cuenta que no tuvo un buen rendimiento ni tampoco la continuidad esperada en el conjunto de Turquía. Llegó al equipo turco, recordemos, a mediados del 2019, luego de una muy buena segunda etapa en el Mónaco de Francia. Y a partir de ahí su nivel fue en picada, más allá de algún que otro destello de buen fútbol, teniendo en cuenta la capacidad goleadora que tiene el atacante. Además, una lesión muscular lo llevó a quedarse afuera de la doble fecha de eliminatorias que se jugó hace aproximadamente 2 meses, a principios de junio, y también de la Copa América con la selección cafetera. Había participado el año pasado de las 2 primeras jornadas de la clasificación al Mundial de Qatar, marcándole un gol a Chile en la igualdad 2-2 por la segunda jornada, disputada en octubre del año pasado, por lo que es un futbolista requerido por el entrenador de Colombia, Reinaldo Rueda. Sin embargo, hoy por hoy parecería ser como mínimo el quinto delantero de la selección, por detrás de Duván Zapata, de Luis Muriel, de Miguel Borja y del ex River Rafael Borré. Con estos 35 años cumplidos en febrero, está buscando un lugar en donde jugar lo que serán seguramente las últimas temporadas como jugador profesional. Estar en un grande de Europa parecería que ya le quedó lejos al futbolista que supo vestir las camisetas del Porto, donde marcó 72 goles en 87 partidos, del Atlético Madrid, donde convirtió 70 tantos en 91 compromisos, y del mencionado Mónaco, donde convirtió 83 goles en 140 encuentros, sumados a unos pasos bastante flojos por el Manchester United y el Chelsea, ambos equipos de Inglaterra. Falcao está actualmente viendo qué hacer de su futuro, y aunque su contrato con el Galatasaray dure un año más, su próximo destino sería lejos de Turquía. ¿Y dónde aparece River en todo esto? Para ver si puede intentar o no meterse en el radar del futbolista y ver qué posibilidades tienes concretas de contar con el delantero colombiano. En caso de que el Millonario le realizara una oferta personal al jugador, teniendo en cuenta que no va a haber que negociar directamente con el Galatasaray, porque este va a pagarle un resarcimiento al propio futbolista para que este quede libre, parecería estar muy lejos de sus posibles competidores. Hace aproximadamente un mes, a principios de julio, Falcao tenía ofrecimientos de 3 equipos de la MLS. Estamos hablando de la Major League Soccer, la Liga de los Estados Unidos, donde por ejemplo se fue a jugar Sebastián Driussi por un caso muy parecido. Pudo irse del Zenit, quizás por un resarcimiento bastante bajo, pero su sueldo está muy por encima de lo que podría pagar River.
Estos tres equipos eran el Inter de Miami, el Portland Timbers y el DC United, pero esto fue quedando de a poco en la nada debido al alto valor de su vínculo, algo que no puede ni siquiera pagar el Galatasaray. A pesar de esto, en caso de que el millonario compitiera con alguno de estos equipos, no hay ninguna manera de que económicamente, tanto en el contrato del futbolista como, si hubiera sido el caso, habría que competir por una oferta formal al equipo turco. Tengamos en cuenta que el resarcimiento del que vengo hablando durante este video sería de alrededor de 2 millones de euros, una cifra muy alta en relación a que su sueldo anual debe andar más o menos por esos números, y River prácticamente no puede hacerse cargo muy lejos hasta por debajo de un 25% de esa cifra. Además, hay equipos de Qatar que estarían interesados en contar con el jugador, lo andan buscando, por lo menos esto se ha rumoreado, el Al-Sadd, que tiene a Xavi Hernández como entrenador, y el Al-Duhail. También le habría surgido la opción de volver a jugar en España, más precisamente en el Mallorca, tras su etapa en el Atlético de Madrid, aunque al conjunto español le pasaría algo parecido a lo de River, estaría muy lejos desde el punto de vista económico en relación al sueldo del propio futbolista. La situación con el millonario no ha cambiado mucho de lo que ha sucedido en los últimos mercados de pases. Toda la mochila en una posible vuelta recae exclusivamente en la gana que tenga el propio jugador de volver a ponerse la camiseta del más grande después de 12 años. Y pareciera que nunca ha tenido las suficientes intenciones de regresar, por lo que habrá que resignarse o seguir esperando, como dije al principio, más adelante, dentro de 6 meses o quizás en un año. El equipo de Núñez de hecho trajo un centro delantero en este receso, estamos hablando de Brian Romero, para suplir la salida del compatriota de Falcao de Rafael Borré, y si bien se nombró al Tigre al inicio del periodo de transferencias, nunca estuvo cerca ni mucho menos. En resumen, el Galatasaray se desprenderá de él seguramente por vía propia, pero será imposible para River competir al menos que el propio Falcao alce la voz y diga que quiere regresar. Y para terminar vamos a repasar un poco lo que fue su paso por River. Sabemos que está muy lejos en el tiempo, como dije durante el video, 12 años desde que se fue del millonario, pero aún así vamos a repasar lo que fue sus comienzos en la primera división del equipo de Núñez. En River estuvo entre los años 2005 y 2009, jugó 111 partidos y convirtió 45 goles, una marca muy buena teniendo en cuenta que los equipos del millonario en esa época no eran de los mejores y también de que el propio futbolista sufrió una lesión muy dura durante el primer año de su carrera como futbolista profesional. Uno de esos 45 tantos se lo convirtió a Boca en el triunfo por 2-0 en el torneo Apertura 2007, fue superado en el semestre anterior por Rafael Borré como el segundo máximo artillero colombiano de la historia del club. Ambos están por detrás de Juan Pablo Ángel, que sigue siendo el máximo goleador cafetero de todos los tiempos en River. Compartió equipo con el actual entrenador de la banda, Marcelo Gallardo, en el 2005, cuando estaba dando sus primeros pasos en primera, y su recuerdo para el hincha de River dentro de lo que es el campo de juego es bastante bueno. Disputó el Mundial 2018 con la selección colombiana luego de haberse perdido por una grave lesión de jugar la Copa del Mundo en Brasil en el 2014, competencia a la que quizás llegaba en el mejor momento de su carrera e hizo todo lo posible para jugar ese importante torneo, pero finalmente por una cuestión de tiempos, teniendo en cuenta que la lesión se trataba de una rotura de ligamentos, no pudo llegar, se perdió ese mundial, tuvo la revancha en Rusia, marcó un gol en el triunfo de la selección cafetera 3-0 sobre Polonia, pero lamentablemente quedó afuera en octavos de final frente a la selección inglesa. Bueno, para cerrar y dar un poco mi opinión, claramente siempre que surge algún que otro rumor de que Falcao puede volver, todo siempre va a depender del propio futbolista. Ya he sabido que en los últimos 2 o 3 años, más precisamente creo que mencioné durante el video la fecha exacta, donde Falcao se va del Mónaco a mediados de 2019, y ahí es donde empieza el declive en su carrera como futbolista profesional, ya un poco definitivo. Me parece que hoy en el esquema del millonario no tendría un lugar tan preponderante, pero siempre es importante contar con un jugador de la experiencia del colombiano para tenerlo por lo menos en el plantel, y también teniendo en cuenta de que hizo las divisiones inferiores, por lo menos las últimas categorías antes de llegar a primera, acá en Argentina. No ocupa cupo de extranjero como se había rumoreado una vez
que él mismo había dicho que no podía regresar por esto, algo que no es así, pero bueno, parecería no tener muchas ganas de volver a ponerse la banda. Tampoco tendría intenciones de regresar a Sudamérica, porque también existían rumores de que podía jugar en Millonarios, en el equipo de su país, algo que tampoco va a suceder, así que lo de Falcao para River o quedará para más adelante, algo que dudo, o lamentablemente su historia con la banda ya habrá concluido. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.